Uno de los libros de la Biblia que más me ha llamado la atención siempre ha sido Segunda de Timoteo. Yo creo que esa carta es tan particular, en primer lugar, porque es la última carta que escribe el apóstol Pablo mientras está con vida, y ya es prisionero en Roma. Y como dicen los historiadores, está próximo a su ajusticiamiento. Es una carta llena de vida, es una carta muy personal, escrita a su discípulo más amado, a su discípulo más aventajado, aquel a quien comisionaba para hacer diferentes tareas. Pero más allá de eso, es una carta en donde el apóstol deposita su corazón. No solamente deposita su corazón en términos de la doctrina, que invita a Timoteo a perseverar en ella, a mantenerse en ella, sino que también es una carta llena de esperanza, porque el apóstol Pablo recuerda en quién ha creído, recuerda que no se avergüenza, que está convencido de que el Señor será poderoso para guardar su depósito para aquel día. Es una carta llena de fe, es una carta de un hombre maduro, que ya ha batallado 1000 batallas, pero que ahora se encuentra justamente en su última batalla. Y en su última batalla, él no solamente recuerda la suficiencia de su fe, no solamente recuerda lo mucho de sus batallas espirituales y sus victorias, sino que también recuerda muchos nombres. Hay muchos nombres, muchas personas que lo acompañaban hasta el final y también, ¿por qué no decirlo?, muchos que se habían quedado en el camino. Definitivamente, Segunda de Timoteo es una carta muy personal. Pero si hay un versículo que a mí me llama poderosamente la atención, es Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 13. Pablo le dice a Timoteo, casi al final de la carta, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Como hemos dicho, ya esta carta es muy personal. Pero a mí lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo piensa en este momento en dos necesidades. Piensa en sus necesidades físicas y piensa en sus necesidades intelectuales. Qué interesante es ver que el apóstol Pablo al final de su vida, él pide estas cosas tan sencillas. Yo me pregunto si serán sus únicas pertenencias en la tierra al final de su ministerio. Él pide la capa. Los historiadores y los estudiosos dicen que la capa era simplemente una frazada, o podríamos llamar así algo como un poncho de lana gruesa y dura que ayudaba a vencer el invierno. No sabemos por qué Pablo finalmente dejó la capa en algún lugar y está pidiendo que se la traigan de vuelta. Quizás la proximidad del invierno hace que haga esta petición. Pero no solamente tiene que ver con el clima que él está viviendo, sino que hay otra petición que a mí me sorprende aún más. Él pide que se le lleven los libros, especialmente los pergaminos. Y saben, esto llena mi corazón de gratitud para con Pablo, porque a través de Pablo yo también puedo aprender el valor de los libros. Que nosotros podamos reconocer que ya el apóstol Pablo, al final de su vida, reconociendo que él había peleado la buena batalla, reconociendo que él había inundado el mundo con el Evangelio, recordando a los que lo habían acompañado y a los que lo habían abandonado, él todavía tiene ese hambre por aprender. Tráeme los pergaminos, tráeme los libros. Dicen los estudiosos de la Escritura que probablemente se trataban de porciones del Antiguo Testamento, o comentarios judíos, o copias de sus propias cartas o escritos de ciertos filósofos. La verdad es que no sabemos en qué constaban esos pergaminos y esos libros que él estaba reclamando. Sin embargo, algo que sí sabemos es que muy probablemente se trataban, en algunos casos, de porciones de las Escrituras. De eso estoy seguro. Yo creo que esto nos debe animar a todos nosotros a poder amar los libros, y a poder reconocer que sin importar las circunstancias de nuestra vida, nunca debemos de estar dispuestos a darle un espacio fuera a los libros en nuestra existencia. Siempre debemos buscar los pergaminos de nuestra vida e ir a la Escritura, porque es allí, en esta carta, en donde el apóstol Pablo dice,
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo cierto es que para Pablo este no era un cliché. No simplemente era una expresión doctrinal, sino que era radicalmente la realidad de su propia vida. Y por lo tanto, él le pide a Timoteo, tráeme los libros y también los pergaminos. Yo creo que la exhortación para nosotros es siempre ir a los libros. Los libros son la oportunidad de obtener sabiduría, de crecer en el Señor, de descubrir a través de las letras escritas por otros aquello que nosotros necesitamos para ser mejores, para crecer en gracia, para conocer mejor al Señor. Yo creo que en este día nosotros podemos decir también, sin importar el lugar en donde nosotros estemos, nunca olvidemos de llevar los libros con nosotros mismos. Que el Señor les bendiga.